Barritas de dátiles y de frutos secos. En el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis para ver si son tan saludables como dicen estas barritas que nos estamos encontrando ahora, con ingredientes completamente naturales. Vamos a repasar también qué tipos de barritas hay y profundizar sobre la composición de esta marca en concreto. Dentro vídeo. En primer lugar, y por transparencia, decir que este es un vídeo patrocinado, está hecho con colaboración y está remunerado por la marca Naked, pero no hemos acordado ninguna clase de contenido. Es decir, siguiendo mi política de publicaciones, el contenido es completamente libre y de hecho vais a ver que voy a destacar los pros y los contras. Sí que es cierto, y ya puedo recordar un poquito, que ya hemos hecho otro análisis de barritas dentro del canal, en la que recordábamos que había principalmente 4 grupos de barritas, que eran barritas de cereales, barritas proteicas, barritas adelgazadas, que no hacen nada, y por último las barritas basadas en ingredientes naturales. Este sería el ejemplo de las barritas que vamos a analizar hoy. Las que teníamos en el otro vídeo tenían una composición más bien basada en semillas y frutos secos, y estas que podéis encontrar aquí tienen una composición que mezcla principalmente dátil y frutos secos con distintas variedades. Juega con distintas composiciones, pero en realidad todas las barritas tienen una composición bastante similar, bastante robusta entre ellas. Aquí podemos ver esa formulación consistente que digo, porque en casi todas las referencias encontramos dátiles y frutos secos, dátiles, frutos secos, dátiles, frutos secos, ¿no? El dátil es el ingrediente principal en todas las referencias, y ya luego nos encontramos diferentes variedades, ¿no? Cacahuetes, anacardos, mezcla de diferentes frutos secos. Esa es la constante. Primero dátil, segundo un fruto seco, y luego a veces viene acompañado de otra fruta desecada. En este caso frambuesas, a veces nos encontramos uva en bastantes, pero esa es la norma. Dátil principal para hacer esa amalgama y también endulzar de una manera un poco natural. Los frutos secos y a continuación otra fruta desecada. Es una constante, son todas muy parecidas. De hecho, también se puede ver un poco en la propuesta que las diferencias son mínimas también desde el punto de vista estético. Y por lo tanto, pues también la composición es prácticamente calcada. Vemos que tienen pues mucha predominancia de hidratos de carbono y de azúcares. Aquí con el asterisco de los azúcares naturalmente presentes, ¿no? Esos azúcares vendrían a partir del dátil. Obviamente es muy alto en azúcares, pero los propios del dátil. Y como es el componente mayoritario, es igual en prácticamente todas las barritas. La que es un poquito diferente a nivel de frutos secos y por el porcentaje es esta última, la que lleva cacahuetes, que en porcentaje de fruto seco, como veis, se nos va a más proteína por la mayor cantidad de cacahuete, que es prácticamente la mitad. El resto, pues nos encontramos menos fruto seco. Aquí cerca de un 30, aquí un 25 si sumamos los dos frutos secos, aquí un 29, aquí un 31. Es decir, todas tienen alrededor de 30, estas 4. La que es más proteica y la que es un poquito más alta en proteínas sería esta última, ¿no? La de Peanut Delight. Habiendo analizado ya los ingredientes, vamos a hacer una recapitulación de pros y contras que tenemos dentro de estas barritas. Allá vamos. Lo primero, la composición. Obviamente, al estar hecha de ingredientes naturales, nos encontramos frutos secos y fruta desecada. Es decir, al final lo que tenemos es un recurso saludable, al igual que si hubiéramos echado en nuestra mochila, en nuestro bolso, en nuestra maleta, frutos secos y fruta desecada. Sí, es cierto que está un pelín machacada, ahí perdemos algo de masticación, pero a efectos prácticos es como si llevásemos estos dos ingredientes. De modo que está bien, es un buen recurso, aunque obviamente, vamos a recordar lo de siempre, no va a ganar a una pieza de fruta fresca, que sería lo idóneo entre horas. Segundo, la cantidad de proteína, que viene aportada por los frutos secos. Es variable y obviamente va a depender de cuanto más fruto seco, más cantidad de proteína encontraremos en las barritas. Eso sí, al ser todas más de un 50% dátil, esta composición podría ser un poco mejorable. Yo le invitaría a Naked que en próximas barritas utilizase menos dátil y una mayor cantidad pues, de frutos secos o de semillas para aportar de esta forma pues, más fibra, más proteínas y que no tuviera tanta carga total del azúcar del dátil. Pero bueno, la composición es bastante aceptable. Tercero, la política de alérgenos está bastante bien expresada. Es bastante esperable encontrarnos en este tipo de barrita trazas de soja o trazas de frutos secos. Bueno, obviamente tiene los propios frutos secos dentro de la composición y solo encontrarnos algo de contaminación cruzada como la soja, bastante bien. Y luego que hacen una barrita pues un poco más versátil con problemas de alergias y también opción vegan. Recordemos que hay muchas barritas que las hacen haciendo la amalgama con miel, ¿no? Es el ejemplo de las barritas de Asana que
que hice hace tiempo. Aquí, como se está utilizando el dátil, pues puedes hacer finalmente algo distintivo y que sea una barrita vegana. Al margen de estos pros y contras, luego también hay algunos matices que me gustaría hacer en la comunicación que encontramos dentro del packaging de las barritas. Por ejemplo, una de las cuestiones que estamos viendo es que aparece esta abeja. A mí me ha confundido. Al ver la abeja, pues yo, por ejemplo, creía que tenían miel. A lo mejor podían haber utilizado pues otro elemento para despertar esa naturalidad. Hablando de naturalidad, también recurren a esta mención de 100% ingredientes naturales, pero bueno, ya sabéis que en la legislación la palabra natural significa muy poco. Aquí es cierto que lo están utilizando pues de una manera bastante comprensible. Tiene ingredientes nada más que puedan ser convencionales, y es cierto que el mundo de las barritas suele estar bastante manchado a veces de ciertos jarabes, a veces de ciertos elementos de carga. Sin yo defender las marcas que utilizan mucho el sinónimo o todos estos elementos de naturalidad, sin cosas artificiales, etc. Es cierto que, bueno, pues los ingredientes sí que son, digamos, materias primas, que es a mí lo que me gustaría que se utilizaran, pero claro, las menciones son pues lo que entendemos la gente. Luego tiene otra parte que son las situaciones de consumo. Ofrece tres que creo que es importante analizar. La primera es la que creo que es menos práctico, menos versátil, recomendándolo pues con un café o con una taza. Creo que quizás no es su mayor potencia, porque aquí estamos en casa y creo que podríamos tomar cosas que fuesen preferibles. Esa pieza de fruta, podríamos desayunar algo un poco más completo. Y luego sí, las otras dos opciones de consumo sí que me parecen más acertadas. Creo que es un buen producto, a lo mejor mientras nos estamos moviendo, o en el por si acaso, ¿no? El just in case que dice por aquí, el tener a lo mejor una de estas barritas en el trabajo por si te vas de viaje, que te pueda durar varios días y anda, que la tenía ahí escondida, y tomarte algo saludable, a mí es lo que me parece que es la mejor aplicación de este producto, sinceramente. Y por último hay una cuestión pues que tampoco creo que sea la más acertada. Dentro del frontal nos dice que es una de las 5, pone one of 5 a day. Entiendo que se está refiriendo a una de esas 5 raciones de frutas y de verduras que deberíamos tomar al día. Yo aquí no lo veo conveniente y me parece que cuando estamos hablando de la fruta desecada nunca debería sustituir a la fruta fresca. Ya sabéis que en algunas ocasiones decimos que no pasa nada si pudiera ser a lo mejor en un batido triturado, o pudiéramos encontrar pues alguna alternativa como por ejemplo un gazpacho como ración, pero es cierto que fruta desecada yo no la tendría en cuenta a la hora de hablar de estas 5 raciones de frutas y de verduras al día. Lo que pasa es que aquí, bueno, el criterio es un poco arbitrario. Si tomáis estas barritas, yo seguiría recomendando que igualmente tomaréis esas 5 raciones de frutas y de verduras al día, ¿vale? Así que, bueno, bien intencionado, o intentando sumar que estas barritas fuesen una de esas 5 raciones, pero a mí esto no me ha gustado mucho. Luego también hay una constante en comunicación, y es que utiliza en todos los frontales la palabra siempre fruta. Y por ejemplo, cuando únicamente nos encontramos una única fruta, como es en el caso de estas barritas, que únicamente hay dátil, pues se sigue utilizando y se sigue explotando mucho ese término de con fruta cruda, cuando principalmente la fruta que aparece en casi todos es el dátil. En cambio, eso no pasa con los frutos secos, ¿no? Cuando encontramos el cacahuete como tal, sí que hacen mención única al cacahuete. Yo creo que esto también es un poco pues con la intencionalidad de hacer ver como que hay mucha fruta desecada. Es cierto que todas las barritas llevan, salvo esta, varias variedades de frutas. Vemos pasas, vemos también los frutos rojos, pero es cierto y es indudable que la predominancia la tiene el dátil en todas las barritas. Y por último, antes de terminar el vídeo, voy a responder a 2 dudas frecuentes que han aparecido en redes sociales alrededor de estas barritas, porque son bastante populares, las muestran bastante influencers. La primera de ellas es: ¿tienen azúcar añadido? Bueno, pues atendiendo estrictamente a la legislación, lo que nos encontramos es que no se ha añadido como tal azúcar, es decir, no hace falta que pongan con azúcar añadido, porque entre sus ingredientes tienen fruta desecada. Y aquí está formando parte entera, es decir, el dátil se está utilizando como ingrediente entero para hacer la composición, para hacer la amalgama de la barrita. Esto podría ser diferente a si ese dátil lo estuviéramos utilizando para endulzar. Aquí también es cierto, y os puedo decir que la línea es muy fina, y esto depende de mucho de la interpretación. Es decir, que a efectos prácticos y a nivel de salud, entre añadir dátil o añadir pasta de dátil o añadir fruta desecada para endulzar, la línea fisiológica es muy pequeña, ¿no? Y
Y sobre todo aquí, yo lo que creo que deberíamos tener en cuenta, que es un aspecto fisiológico, no tanto de legislación, es también en qué estado encontramos la barrita. Bueno, vemos que el dátil sí que está machacado, podría ser prácticamente sinónimo a una pasta de dátil, es decir, que si estuviese en lugar de conformando una barrita, conformando otro producto, como podría ser una crema de cacao, a lo mejor sí que podríamos hacer esa interpretación de que se está añadiendo para endulzar. Aquí lo que pasa es que el dátil es el ingrediente mayoritario o un fruto seco es el ingrediente mayoritario. Por lo tanto, si nos acogemos estrictamente a la norma, no habría que decir que es con azúcares añadidos. Luego, también es cierto, y por si hubiera cualquier duda, pone el asterisco y sí que dice con azúcares naturalmente presentes en esos productos, ¿no? Que es la opción que además nos da la legislación, que en el caso de dudas se puede desplegar. Y la segunda duda frecuente es si son la única barrita saludable que hay en el supermercado o hay en el mercado. Y aquí hay que decir que aunque algunos influencers han dicho que es la única que existe, pues a ver, aunque yo obviamente reconozco que tiene una buena composición, no es la única barrita saludable que existe. Hay algunas que tienen también una composición interesante. Está, por ejemplo, las de Raw Bite, que tienen pues una formulación parecida. Están también las de Paleo Bull, con un perfil un poquito más proteico y también con otros ingredientes que buscan, yo creo que también con un poco un acercamiento más al perfil deportista. Y luego, por otro lado, también están las que analizamos en el canal de Asana, que como sabéis se centran un poquito más en la parte de semillas, y sí que es cierto pues que esas estarían endulzando a partir de la miel en lugar de a partir del dátil, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este análisis crítico, que os haya ayudado a comprender un poquito mejor cuál es la composición de esta familia de barritas, y que ya sabéis, aquí tenéis también una buena alternativa para estos viajes o para estos momentos de consumo. Ya sabéis, lo vuelvo a repetir, nada como la fruta, nada como frutos secos sueltos, pero si alguna vez queremos tener, hay un pequeño comodín para no caer en otros productos malsanos cuando nos encontremos en otro contexto, unas barritas con esta especie de formulación pueden estar bastante bien. Nos vemos en próximos análisis y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.